Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a una nueva edición de Hipertexto 23. Hoy estamos muy contentos por nuestra invitada de hoy, a quien pasamos a presentar. Florencia Abate nació en la ciudad de Buenos Aires el 24 de diciembre de 1976. Entre sus libros se destacan Él, Ella, Ella, Apuntes sobre transexualidad, El Grito, Magic Resort y Love Song. En 2001 obtuvo una beca de Fundación Antorchas para realizar un proyecto literario en Canadá. Me dio esa terrible sensación de tener que volver a empezar otra vez y a la vez me pregunté qué cuernos es lo que uno supone que tiene que empezar cada vez que siente eso. Esta frase corresponde a su novela El Grito. A muchos les causa gracia la frase, ¿viste? ¿Cuál elige? ¿Cuál será, no? ¿Te sorprendió? Sí, me sorprendió. Bueno, uno lo podría tomar casi como una idea que refiere a toda tu obra, ¿no? Esta cosa de empezar de nuevo. Me parece que se ve en varios de tus libros. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. Bueno, pensaba, lo que decíamos, ¿no?, en la presentación, este primer libro acerca de transexualidad, en un momento donde no se hablaba por ahí tanto de eso, ¿no? Después sí se volvió un tema más recurrente. Contame cómo fue cómo lo encaraste. Bueno, yo empecé a trabajar en periodismo muy chica y una de mis jefas, digamos, en las revistas donde trabajaba era María Moreno. Y bueno, María... ¿En Página 12? No. En realidad en ese momento no, era en otros medios que ella dirigía y bueno, ella que es muy pionera, se le ocurrió hacer una colección que se llamaba Minorías. Yo tenía 20 años y me encargó una minoría sexual y me pidió que fueran transexuales. Y la verdad que fue una experiencia de aprendizaje increíble, porque sí, efectivamente no es como ahora que está lleno de bibliografía, que podés hablar con transexuales en cualquier lado. No, entonces yo tenía una cantidad de tiempo para escribir el libro, tenía que hacer entrevistas, bueno, y realmente además, digamos, yo sostenía desde el libro una postura, digamos, que en esa época era... yo vivía en Palermo y me acuerdo que venían a pedirme que firmara los vecinos de la Plaza Campaña del Desierto, se llamaba en ese momento, para sacar de ahí a las travestis y demás. Postura? No, mi postura era, digamos, con base a las teorías de género, que bueno, que el género es una construcción, y digamos, inclusive cuestionaba la idea de que la transexual tuviera que estar operada, digamos, que también me parecía una cosa totalmente, digamos, surgida del paradigma heterosexual normativo, de que, bueno, el género tiene que coincidir con la genitalidad, claro, tal cual, persona, ¿no? Obvio, pero yo como que incluía en las entrevistas algunas operadas y otras no. Claro. Y no por eso dejaba de ser transexual. Claro, tal cual. Mirá qué interesante. Hubo muchos cambios, ¿no?, con respecto a ese tema. Sí, digamos, bueno, genialmente. Bueno, yo en ese momento me contacté con las organizaciones militantes, por ejemplo, entrevisté a Loana Berkins, claro, que ya existía muy incipientemente, como ATA, o ALIT, que era la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti. Y bueno, la verdad que aprendí muchísimo también de ellas y creo que y me siento muy contenta, digamos, de que en estos años la militancia LGTB haya avanzado tanto y el Estado las haya escuchado tanto, porque en realidad es todo un gran colectivo. Seguro, o sea, mi investigación estaba centrada en transexuales, en las transexuales. Claro. ¿No? Florencia, digamos, en la presentación obviamos decir que sos doctora en letras. Sí, doctora. Y tenés toda una carrera, ¿no?, que tiene que ver con lo académico, con varias becas. Bueno, nombramos la de Fundación Antorchas, que fue un trabajo en Canadá. Sí, tuve también una en Alemania. En Berlín, ¿no? Bueno, y por otra parte tenés tu carrera más literaria, uno podría decir. Yo te decía fuera de cámara que se tiende a generar como una contradicción, una antagonía entre lo que es una carrera más académica y algo más creativo, ¿no?, como pueden ser las novelas. En tu caso parece que conjugás las dos cosas, pero ¿cómo fue eso? Inclusive algunos dicen que la carrera de letras tiende a intervenir como para que no escribas tanto, ¿no? Sí, bueno, no, yo, o sea, la carrera la tomé como una posibilidad de leer un montón de literatura que por ahí uno no accede si no te lo dan en la carrera, ¿no? Inclusive clásicos, ¿no? Y también tuve grandes profesores que me hicieron descubrir grandes textos, digamos, pero no, o sea, nunca como que compré absolutamente la mirada de la crítica, ¿no? Claro. Entonces, y digamos, para mí lo académico es más que nada una profesión, o sea, por ahí yo vivo de lo académico, como vivo también del periodismo, fue más como...
una profesión. En cambio, yo la escritura literaria no la concibo como una profesión. Es más, casi estoy en contra de la profesionalización. ¿Ah, sí? Sí, en el sentido, o sea, no del oficio, digamos, una cosa es tener oficio, ¿no? Sí. Qué sé yo, como periodista uno, no sé, las notas que al principio le llevan 3 días, después le llevan 3 horas, ¿no? Eso es tener oficio. Como novelista pasa lo mismo. No, pero ¿cuál sería la profesionalización del novelista? Lo que te novelista? lleva, ¿no? O, digo, tenés oficio, pero la profesionalización del novelista es producir para el mercado, hacerse profesional de eso, pretender vivir de eso, y entonces uno ya no sigue los tiempos de la creación, que son tiempos propios de la creación estética. Sino los del mercado. Sino la necesidad de, bueno, ahora tengo que publicar porque no necesito para no estar fuera de circulación o tengo que hacer la novela de determinada manera para llegar a más público, para vender más, para, cuando, digamos, yo en ese sentido como que defiendo la idea de el escritor artista, ¿no? Que tiene los tiempos del artista, ¿no? que tiene valores que no son los del mercado. De todas maneras pueden coincidir una cosa, vos puedes hacer tu camino y que de repente sea un libro que te vaya bien. Sí, pero claro. Por ejemplo, se ven muchos autores que empiezan publicando buenas cosas, por ejemplo, internacionales, ¿no? Sí. Y una vez que se profesionalizan, empiezan a repetir una fórmula, no sé, pongamos el caso de Paul Auster, ¿no? Que me parece un tipo interesante. Ahora, a mí ya me aburre, porque es como la repetición de una misma fórmula al infinito, porque bueno, es alguien que vive de eso, que se profesionalizó, que... Bien. Y para pasar a una de tus novelas emblemáticas, ¿no? Que es El Grito, tu primera novela, que tuvo una repercusión increíble, ¿no? Quizás por el tema, quizás por la calidad, digamos, o por las dos cosas seguramente, pero digo, es por ahí una presión que una primera novela marque tanto, que se hable tanto, no sé qué te pasó con eso. Bueno, sí, fue completamente para mí sorprendente, ¿no? Porque era difícil publicar en ese momento, no había tantas editoriales como ahora, era difícil publicar en editoriales grandes y bueno, yo conseguí que me publicara MC, que es un sello que pertenece a Planeta, que era una editorial grande. Y sí, y la verdad que tenía un poco hasta de temor. Y bueno, y sí, sorprendentemente, sí, hubo muchísima crítica, circuló mucho. Sí, el tema, bueno, que es el 2001, creo que tenía mucho que ver. Temas, ¿no? También yo era muy joven, o sea, tenía 26 años, también creo que eso atraía, era mujer, no había tantas escritoras como de alguna ahora. manera me parece que la novela creó algo así como un género acerca de la crisis del 2001, porque después salieron varios libros que tocan ese tema, El año del desierto de Pedro Mayral, todos muy buenos, de hecho sea de paso. Leonardo Levina saca uno que se llama El último final, que marca un poco cómo la gente iba siguiendo por los medios la crisis y no desde la calle, que es un poco la postura que tienen tus personajes, que en realidad lo pasan en la calle, de diferente manera, pero están ahí, digamos, ¿no? Algunos medio sin querer porque pasaba, pero también van ahí. Sí. Bueno, creo que también es por una cuestión generacional, o sea, yo me siento parte de una generación, no de escritores, sino una generación en términos generales. O sea, nací en el 76, en pleno comienzo de la dictadura, y me recibí en el 2001. O sea que, justo, o sea que y uno salía al mercado laboral y era ese desastre, la desocupación, ¿no? Y además, bueno, nos formamos también, o sea, hicimos el secundario, la universidad, en los 90, ¿no? Con todo el peso de la hegemonía de los valores neoliberales, que yo personalmente la vivía como algo opresivo, desagradable, y el grito se llamó El Grito por eso, porque había como un grito contenido, ¿no? De haber soportado todos esos años 90, y bueno, sí, creo que efectivamente, ¿no? En el 2001 como coincidieron diferentes sujetos sociales, y yo en mi novela trato de mostrar, os digo, por decirlo de alguna manera, qué sé yo, estaban, no sé, una clase media que simplemente salía harta, digamos, porque quería sus ahorros, estaba una clase media o una gran cantidad de gente que justamente ya estaba cansada de las políticas neoliberales, siempre las había criticado, digamos, y estaba también un sujeto social que ya venía luchando desde antes, en donde podemos poner, por ejemplo, los movimientos de desocupados, piqueteros, que fueron los que encarnaron la acción directa en el 2001, los que rompían los McDonald's, ¿no? Los símbolos del capitalismo. Por la pobreza en sí, ¿no? Claro, y que vieron, y que ahora, digamos, que después, en el proceso del 2003,
digamos, como que pasaron el Estado les dio un lugar, ¿no? Pero en ese momento era dañar el Estado, digamos, como dañar los símbolos de esas políticas neoliberales que hambreaban. Sí. ¿Y cómo lo pasaste vos, Florencia, ese momento, digamos, con todo lo que se recuerda, ¿no? Esa sucesión increíble de presidentes? Sí, qué disparate, ¿no? Sí, hasta que Racing salió campeón, por ejemplo, porque en ese momento, digo, todo fue una cosa de extrañamiento increíble. ¿Cómo lo pasaste vos y cómo fue la idea de escribir algo al respecto de eso, ¿no? En una novela encima. Claro. No, bueno, yo, o sea, toda esta lectura de los 90 la tenía de antes que esto ocurriera. Lo imprevisto fue el estallido, digamos, ¿no? Entonces era una sensación ambigua, porque por un lado era terrible, pero por otro lado también era un alivio que estallara, ¿no? Claro, como dicen, no sé, Deleuze, como cuando la gente deja de soportar lo intolerable y se abre como una línea de fuga hacia otra cosa que todavía no sabemos qué es, ¿no? Sí. Y me acuerdo que, bueno, justamente la beca que vos mencionabas en Canadá, yo la tuve ese año. Volví de Canadá, yo estaba en Canadá, en un lugar en otro mundo, sí. Y mis amigos me decían, esto está cada vez peor, que yo, Flor, quédate a hacer el doctorado allá, ni vuelva. Claro. Y bueno, volví, yo me quería volver, además me aburría ya. ¿En qué momento volvés? Y vuelvo un mes antes, ponele, de la crisis. No había estado mucho, un par de meses, pero bueno, lo suficientemente aislada como en un centro para artistas, qué sé yo. Bueno, y vuelvo, y claro, y era todo eso. Y bueno, los pocos trabajos que tenía, que eran freelance, se caen todos, porque lo primero que recortaban eran los colaboradores de todos lados. Claro. Entonces dije, bueno, ahora este verano, el verano del 2002, me dedico a escribir ficción, que es lo que uno siempre por ahí va postergando, porque tiene otras cosas que hacer. Y ahí fue lo contrario. Y ahí dije, bueno, me encierro a escribir ficción, y ahí escribí El Grito, que también fumó, supongo, de exorcizar, ¿no? Ese momento. Sí, una de las cosas que se ve y está muy logrado es cómo los personajes van poniendo, casi te diría, en los objetos esa misma desesperación, ¿no? Sí, se ve mucho como que van marcando. El perro, ¿no? Claro, como que le dan un estado de ánimo, no, y hasta los muebles también, le dan como si fuera un estado de ánimo a las cosas. ¿Cómo fue el momento de la escritura y de la creación de los personajes? Porque también hay personajes por ahí muy opuestos a lo que sos vos en algún punto, ¿no? Sí. Digo, y está bueno, parece un logro eso. Sí, o sea, para mí un ejercicio interesante de la literatura, bueno, son 4 relatos en primera persona, digamos, ¿no? Que se van juntando. Que se van relacionando, ¿no? Y sí, para mí era un desafío, ¿no? Ponerse en la perspectiva del otro, ¿no? Con algunos personajes podía tener más empatía, si se quiere, ideológica, y con otros menos, pero bueno, todos los tenía que narrar en primera persona, así que de alguna manera los tenía que encarnar, ¿no? Y me parece que es un ejercicio interesante tratar de encarnar, ¿no? La verdad del otro, ¿no? La verdad del que uno no es. Y también, bueno, tomé como distintos personajes varones, hay una especie hay un ex guerrillero, ¿no? Como de unos 50 años, hay un gay como de unos 60 medio de derecha. Sí, aparecen las familias ensambladas de alguna manera. Aparece, claro, sí, ¿no? es precursor del matrimonio igualitario, porque el padre del chico se separa y vive empieza a salir con otro un tipo. Bueno, el chico por ahí me era más cercano, porque podía ser cualquiera de mis amigos o muchos de mis amigos, digamos, de esa época, un pibe que cumplía 30 años, ¿no? Como con la formación de los 90, y después una escultora, que bueno, ese quizás era el personaje con el que más lo sentía, así, que era porque era como la visión del artista en medio de ese momento, una mujer, ¿no? Ese me gustó mucho. Bueno, y después del gran éxito que tuvo El Grito, aparece esta segunda novela, Magic Resort, no sé cuántos años pasan, 2, 3. 2007. 3 años, sí. Claro, justo. Primero te quería preguntar una anécdota. Cuando vos publicás El Grito en el 2004. Sí. O sea, la escribiste en el 2002, muy al calor de los hechos. Y, o sea, ¿por qué tardaste 2 años? No, bueno, teóricamente en realidad el 2002 me lo tomé para seguir corrigiendo. Yo suelo escribir una novela así en pocos meses, como en el furor de la escritura, pero después no la hago circular enseguida. La dejo de cantar, la vuelvo a leer, la corrijo, como que me tomo la instancia de la corrección como algo también para aprender. O sea, hay un momento de escritura rápida, pero después sí de Claro, qué sé yo, la habré escrito en ese verano, pero después todo el 2002 volví a la novela, corregía, bueno. Y ahí ya a fin del 2002, bueno, la llevé a la editorial y va a salir en el 2003,
y me atropelló un auto. Entonces se canceló la salida de la novela, un desastre. Bueno, igual, a punto de salir, digamos. Sí, igual siempre esas tragedias en la vida de las personas, yo creo que después producen cambios positivos. No sé, uno empieza a valorar más la vida, se conecta más con lo que quiere hacer y deja de hacer cosas que por ahí hacía más en piloto automático. Así que fue algo así. Y después, bueno, por suerte, claro, salí a principios del 2004 y un poco sí fue que haya ido bien, fue como un regalo después de haber estado postrada, ¿no? Con muletas. Escúchame, y Magic Resort marca muchas diferencias, o sea, es mucho más, una novela mucho más fragmentada, digamos, con personajes también muy distintos, con otros temas, pero también aparece un tema de trasfondo que es lo de Gaza, ¿no? Contame un poco cómo fue la escritura de la novela. Bueno, lo de Gaza, sí, en ese momento también no se hablaba de Gaza, ¿no? Nadie sabía, es más, yo pasaba la novela y me decían, sos una adelantada. ¿Qué es Gaza? ¿Dónde es Gaza? En Gaza, a mí tampoco debo decir que no es que yo era una curiosa que llegué a Gaza, sino que bueno, tiene que ver con una relación amorosa que tuve en esa época que se derivó en una relación amorosa con la población civil gazatí que resiste, ¿no? Vivir en este lugar que es como uno de los mataderos de la humanidad, francamente. Está muy bien el libro de Pilar Calveiro, el último. Sí. Ella analiza esos espacios, digamos, del mundo contemporáneo, que son como campos de exterminio, bueno, a cielo abierto o no a cielo abierto. Pero, y bueno, y hay que imaginarse, ¿no? Ser un chico que nace ahí, en un lugar que está amurallado, con torres de control, un lugar del que no puede salir, donde todo el tiempo pasan avioncitos tirando bombas. Y bueno, y realmente para mí era un desafío literario muy grande contar eso, ¿no? La ficción, contar el terror, ¿no? Sí. Así que sí, tuvo que ver con eso la historia de Gaza. Después hay otras historias que se van ensamblando. Claro. En ese caso es un documentalista, ¿no? El que va a Gaza, a su vez está como su pareja, ¿no? Que hay otro personaje que se fue de Argentina después de la crisis y vuelve, ¿no? ¿Ese sí está más basado en algo autobiográfico por ahí? Sí, todo. O sea, todo en algún punto está basado en cosas autobiográficas, en el sentido de que no tengo gran imaginación. Tomo... O sea, sí después voy desarrollando las historias para donde me van llevando, pero los materiales de partida de mis textos siempre son materiales de la realidad y sí, creo que no sé, en una de las notas que han escrito decían el realismo delirante de Florencia Abate, pero me gustó, pero no es que mi realismo es delirante, es que la realidad es un poco delirante. Sí, todo realismo también, a algún claro, punto, ¿no? Y yo trato, sí, de mostrar por ahí lo más delirante, ¿no? de la realidad. Es cierto. Y hace muy poco salió este libro, El espesor del presente, tiempo de historia en las novelas de Juan José Sarr. Vamos a mostrarlo. Vos sabés que vino acá un escritor brasileño que se llama Bernardo Carvalho, que es el traductor de Sarr al portugués. Exactamente. Y le pregunté por la experiencia, o sea, de haberlo conocido a Sarr, porque de hecho se hizo bastante amigo en París, y me contaba que cuando lo lee los primeros libros de él, se da cuenta que en Brasil no había nada así todavía. ¿En serio? Claro, que era como un cambio rotundo, no solo de la literatura brasileña, sino de lo que él entendía como la literatura argentina. ¡Wow! Qué buena observación, claro, de lo que estaba traducido. Claro, bueno, te quería preguntar cuál fue tu intención al hacer o sea, ¿qué fue lo que te atrajo, no? Bueno, para mí sí, son grandes relaciones amorosas las que uno tiene con otros autores, ¿no? En el sentido de que los libros... pequeñas historias. Sí, son pequeñas. Yo, Sarr lo descubrí muy chica, pues me lo dio a leer un profesor del secundario, Aníbal Charkovsky, que es escritor también. Y de letras, ¿no? Y de letras, después lo tuve de profesor en la carrera. Y fue como, sí, un amor a primera vista. O sea, lo leí y me fascinó la música de su escritura, me fascinó todos sus temas. Entonces lo empecé a leer desde muy chica, después en la carrera lo volví a leer, lo seguí leyendo y tiene una obra muy grande, ¿no? Sí. Y bueno, yo, o sea, reivindico mucho a Sarr por diversos motivos. O sea, una cosa también que a mí me interesa mucho de su obra y que es lo que trabajo un poco en ese libro, tiene que ver también con mi propia ficción, en el sentido de su manera de trabajar la historia, lo político, digamos, que es algo que a mí me interesa, ¿no? También trabajar en mi propia literatura. Y hay eso algo... en Cicatrices, por ejemplo, ¿no? Exacto. Cómo va construyendo la parte política. Exacto. O sea, él tiene como
toma cuestiones, por ejemplo, Cicatrices transcurre durante, digamos, la época de la resistencia peronista, de la proscripción del peronismo, pero él no lo, digamos, es como que no tiene una postura previa, digamos, no son novelas que dicen, bueno, ahora vamos a ser los héroes de la resistencia peronista, sino que toma como digamos, la subjetividad de esos personajes ahí, y eso permite que la literatura descubra cosas que desde una cosa panfletaria no la podés descubrir nunca. Por ejemplo, a mí una escena que me maravilla de la obra de él está en Glosa, que es una novela que tiene una parte que transcurre en la dictadura, ¿no? Y hay uno de sus personajes más que aparecen en todas las novelas, qué sé yo, más célebres, que se llama Tomatis, que está como deprimido durante la dictadura, se fue a vivir a la casa de su madre. Aparece, ¿no? Tal cual. Se separa justamente porque su mujer como que delató a alguien y se refugia en la casa de su madre y está como tomando vino, tranquilizantes, mirando las propagandas anti-subversión en la tele. Es muy terrible porque es como la vida cotidiana, lo que no cuentan los libros de historia, ¿no? La vida cotidiana en Santa Fe, transcurre esto en la provincia de Santa Fe, está ahí encerrado y llega como uno de sus mayores amigos, ¿no? Otro personaje que se llama Leto, que es un militante guerrillero, ¿no? Y bueno, y Tomatis descree, ¿no? Descree de la lucha armada, ¿no? O sea, no le parece una metodología. Y es muy triste la escena porque este personaje, Leto, le muestra la pastilla de cianuro que tiene, que le entregaron como los dirigentes de su organización por si lo llegan a secuestrar para que se suicide, y Tomatis lo mira como se volvió loco, con una desolación, ¿no? Y me parece una escena fuertísima para mostrar la dictadura y las miles de paradojas y de dilemas morales y de cuestiones personales que se ponían en juego, ¿no? Florencia Grassi, la última para todos tus lectores, que son muchos, lo sé, estás escribiendo una tercera novela, ya estás terminando, ¿no? Sí. Tengo entendido. Bueno, contanos de qué se va a tratar. No tengo mucho para decir. Empieza en realidad en el 2008, la parte nodal de la novela transcurre en el 2008, que me parece también un año como por muchas cosas bisagra o que para mí también fue muy fuerte como año. Y digamos, tanto por el contexto argentino, ¿no? Lo que se vivió, el conflicto del campo, como a nivel internacional. La 125 fue 2008. Fue la 125 y a nivel, al contexto mundial fue la crisis financiera global, digamos, que dejó a la vista los mecanismos del poder financiero internacional y el delirio también, ¿no? Nuevamente. O sea que eso va a ser una constante. Y también estuvo el humo en la ciudad, porque hubo unos meses que aparece en la novela, que está todo Buenos Aires. A mí me gusta mucho tomar Buenos Aires como escenario, ¿no? Y entonces está todo lleno de humo. Y no se sabe por qué. Como surrealista. Y es cierto, ¿te acuerdas? El humo. Y después, bueno, como siempre, son más historias personales. Es un triángulo amoroso entre un militante, se podría decir, una artista y Tenías una un montón loca. Para ese, mirá. Y una loca. Tenías un montón. Bueno, Florencia, muchísimas gracias. Gracias a vos, Juan Pablo, un gusto. Gracias también a ustedes por estar de otro lado. Nos reencontramos la semana que viene.